Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nombre de DIMAIN a este webinar regional. Quien les habla, Mariana Suárez, Country Sales Manager de Perú, y mi colega César Urenda, Country Sales Manager de México, estamos muy orgullosos de compartir con ustedes esta experiencia académica. Así es, Mariana. Bienvenidos a todos los países de nuestra gran América que nos acompañan el día de hoy. Gracias a nuestra casa matriz DIMAIN, a la Universidad Autónoma de Oaxaca, licenciado Benito Juárez de México, quien otorgará los certificados de participación a nuestros socios estratégicos para el desarrollo de este evento. En México y Centroamérica, Quimex del Sureste, Biogama, Biologística, Mecatrónica, BioLife, Difarbet, Lab Reagent, Innovet, Labotech, Unique y Desego. Y desde Perú, las gracias a nuestros socios LC Biocorp, Bigmar, CIA Importadora, Laban Health, así como al soporte de Lurian Academics. Hoy, nuestro reconocido y opinion leader peruano, Dr. Luis Figueroa, con más de 14 años de experiencia en la gestión de laboratorios, académico, investigador y escritor de artículos científicos y libros, compartirá con nosotros el importante tema hemogramas en tiempos de pandemia y su innovación tecnológica con determinación de proteínas de inflamación aguda. Por otro lado, nuestro Key Opinion Leader mexicano, Alejandro Martínez Sánchez, es especialista en hematología diagnóstica de laboratorio, con 75 conferencias nacionales e internacionales y 35 diplomados en hematología. Compartirá con nosotros el importante tema utilidad de los índices de inmadurez celular, índices reticulocitarios y granulocitos inmaduros. Por favor, recuerden que para recibir los certificados deben de verificar sus datos y concluir este webinar. Asimismo, les informamos que ustedes podrán acceder a estas charlas que estarán grabadas. Al completarla, recibirán su certificado de participación a más tardar el 16 de noviembre. Gracias, César. Como ya lo hemos publicado en nuestras redes sociales, en alianza con Lurian Academics, estaremos sorteando 4 becas por un valor de $150 cada una, pagadas al 100%. Este sorteo lo realizaremos entre todos los participantes que culminen este webinar online. El curso, Casos Clínicos en Hematología, tiene un valor curricular de 30 horas y tendrá como ponente al especialista en hematología, Dr. Alejandro Martínez Sánchez. Al final de las conferencias, podremos absolver todas sus consultas. Sin más preámbulo, escuchemos primero al doctor Luis Figueroa de Perú. Bienvenido, doctor. Tengan todos muy buenas tardes. Para mí es un honor el día de hoy poder brindar esta conferencia a toda Latinoamérica, para todos los profesionales de la medicina en laboratorio de región y de habla hispana. En realidad agradezco a DIMAIN por la invitación de permitirme llegar a todos ustedes con esta conferencia y espero podamos aprender un poco más de este tema tan interesante como es el impacto del hemograma en épocas de pandemia y la innovación tecnológica o el apoyo, digamos, de la tecnología para incluir algunas pruebas tradicionales de bioquímica dentro de los equipos o analizadores de hematología. En realidad, no tengo ningún conflicto de interés con lo que voy a versar en esta presentación, todo es de contenido académico. En realidad, yo soy médico patólogo clínico, trabajo aquí en el Perú, así que va a ser un honor dirigirme a todos ustedes. Muy bien. Todos sabemos que el hemograma es uno de los exámenes que se pide con más frecuencia dentro de los laboratorios clínicos, ¿no? A veces cuando hacemos análisis de las demandas de las pruebas de laboratorio o para tener una idea de la producción, uno de los análisis que tomamos con mucha frecuencia es el hemograma y las glucosas, por ejemplo. Entonces, en la mayoría de las evaluaciones en laboratorio clínico, el hemograma es un examen que nos permite inmediatamente ver cómo se encuentra ese paciente. Si es que probablemente están sus resultados dentro de valores normales o de repente se han salido en ese contexto. Por eso es que un indicador importante de un equilibrio, digamos, de una homeostasis fisiológica es el hemograma. Y en la mayoría de laboratorios hoy en día tenemos plataformas automatizadas, equipos automatizados de alto rendimiento, de mediano rendimiento, que nos permiten leer rápidamente estos componentes
hematológicos, ya sea con la mayor cantidad de estirpes que podamos, inclusive con algunos aditivos que me permiten obtener algunos analitos o parámetros importantes de este componente hematológico. Sin embargo, hoy en día, a raíz que la tecnología avanza, podemos tener algunos valores agregados que lo vamos a ir viendo más adelante. En general, el hemograma de manera tradicional, pues son equipos, instrumentos que se utilizan de forma multicanal, como los conocemos, ¿no? En realidad los equipos modernos combinan diferentes metodologías o instrumentación dentro de los equipos para poder obtener los resultados de los diferentes parámetros en los hemogramas. Es así que podemos mezclar diferentes metodologías como la impedancia, dispersión de luz, conductividad de radiofrecuencia o la citoquímica. Hoy en día se está tratando de usar un poco más. Cada uno de los equipos obviamente va a tener algunas características que le van a dar de repente alguna ventaja o desventaja en comparación con otros. También hay que tener presente, como lo menciona Henry en este libro tan conocido en laboratorio, la importancia de tener presente algunos errores que se pudieran generar al momento que estos instrumentos quieren interpretar estos resultados. Hay un sinnúmero de causas que pudieran generar un error en la interpretación, tanto para los componentes glóbulos blancos, glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, constantes corpusculares o plaquetas, y debemos de tener presente, nosotros los profesionales de la medicina en laboratorio debemos tener presentes esas variables al momento de su interpretación. Muy bien, sin lugar a dudas, la infección por el SARS-CoV-2, esta pandemia que ha golpeado duramente a los sistemas de salud, en especial de medianos y bajos ingresos, pues es la enfermedad del siglo. Es una enfermedad que ha generado mucha evidencia científica y también ha impulsado a que las empresas de industria del diagnóstico, las empresas de IVD, traten de darle un valor agregado de repente a sus metodologías con algún tipo de innovación disruptiva. En líneas generales, sabemos que los pacientes que han sido hospitalizados o ingresaban a la emergencia, se le ponía, digamos, un perfil COVID, por decirlo así. Indudablemente el hemograma era un elemento, era una prueba de laboratorio componente de ese perfil. Y como vamos a ver en esta publicación, donde trata de ver el valor, digamos, de estas pruebas diagnósticas, de los componentes del hemograma en pacientes con COVID. Entonces, en este estudio, pues mencionan claramente que el hemograma es la prueba de laboratorio hematológica que se realiza con más frecuencia y que estos equipos automatizados de alto rendimiento proporcionan, pues, resultados de manera rápida o inmediata. El objetivo de este estudio fue proporcionar una revisión de toda la literatura que existía sobre los cambios que se generaban en el hemograma en pacientes adultos con una infección por el SARS-CoV-2 que ya tenían un COVID y ver si es que estos cambios tenían que ver con el valor pronóstico en ellos. Ese fue el objetivo de este estudio, del cual vamos a tratar de hablar un poco más. En general, ellos evaluaron muchos estudios, pero se quedaron con 11 en realidad que tenían mayor peso, digamos, desde la perspectiva médica en investigación. Eran los que tenían mayor muestreo probablemente. Incluía pacientes COVID-19 positivos en grupos que tenían mucha gravedad o no graves, aquellos que habían sobrevivido, aquellos que habían fallecido, inclusive pacientes que se encontraban en UCI. En este estudio evalúan básicamente 4 componentes. Uno son, digamos, los diferencial de los glóbulos blancos. También incluyen un parámetro especial de neutrófilos, ¿no? En algunos estudios van comenzando a hacer, digamos, alguna discriminación. Ven el tema estadístico y la relevancia de los hallazgos en cada uno de estos análisis, digamos, separados. También evalúan el tema de los linfocitos como parámetro y también las plaquetas. Digamos que sobre esos 4 detalles puntuales del hemograma comienzan a hacer su evaluación. Al final, ellos resumen 2 hallazgos principales. Una es la linfopenia, la disminución de los linfocitos como un hallazgo importante, y el otro es el aumento de un cociente, o también le llaman proporción o ratio, entre los neutrófilos y los linfocitos. Es decir,
una neutrofilia y una linfopenia, como un hallazgo anormal consistente, y todas estas alteraciones de linfopenia o una alteración de este cociente podían aumentar durante el curso de la enfermedad, en especial en presentaciones graves, ¿no? Inclusive hay un estudio muy interesante que también está aquí referenciado y lo pueden evaluar. Evalúan pues este ratio, el ratio NLR, como un factor predictivo. Inclusive separan a pacientes o lo estratifican en un algoritmo de menores de 50 años o mayores de 50 años, y según un valor de corte, alguna intervención que inmediatamente deberían generar para estos pacientes. Por ejemplo, un paciente con COVID-19 mayor de 50 años, con un cociente mayor o igual a 3.13, inmediatamente debería ir a UCI para recibir ya un tratamiento respiratorio. Es decir, estos parámetros del hemograma, quizás en esta revisión han sido los que han demostrado mayor sustento para tratar de entender la importancia del hemograma en épocas de pandemia. De la misma forma, ellos encuentran que el aclaramiento del virus, es decir, la disminución de la carga viral en el cuerpo humano, está relacionada a la concentración o al porcentaje de linfocitos. Es decir, a menor cantidad de linfocitos, menos probabilidad de aclaramiento viral; a mayor cantidad de linfocitos, más probabilidad de aclaramiento viral. De la misma forma, ellos tratan de evaluar la importancia de este porcentaje de linfocitos, inclusive comparándolo con otros biomarcadores, como la interleuquina 6 o el PCR o proteína C reactiva. En este estudio, por ejemplo, individualizado, donde evalúan este tema, encuentran que el porcentaje de linfocitos inclusive es un predictor más sensible y confiable para la tipificación y pronóstico de la enfermedad en comparación con otros analitos, en este caso del estudio. También en esta publicación comienzan ya a abordar algunos conceptos interesantes que tenemos que tener presente y que probablemente va a ser el futuro de la medicina de laboratorio, ¿no? La analítica de datos, la data analytics, el aprendizaje continuo, el machine learning, etcétera. Son temas que se vienen, y yo creo que dentro de las competencias profesionales de la medicina de laboratorio, la biomedicina, la medicina computacional, son ya necesarias para comenzar a entender un poco más sobre lo que se viene, que viene la medicina de precisión. En general, en este estudio también demuestran que la minería de datos o el aprendizaje automático podrían ayudar a desarrollar el riesgo contra el COVID-19 mediante algunas combinaciones de estos parámetros del hemograma, ¿no? Para predecir de repente la diferencia en pacientes, ¿no? Con mayor decisión. En este caso, la presencia, como les mencioné, de linfopenia y un incremento de este cociente de neutrocitos en pacientes infectados por el SARS-CoV-2 ayudaría pues a los profesionales médicos a diagnosticar y predecir la progresión de la enfermedad por COVID-19. Digamos que son los dos resultados más interesantes al momento de evaluar el hemograma. De la misma forma, un estudio también realizado aquí en el Perú por profesionales de la medicina de laboratorio encuentran el valor pronóstico de este cociente en pacientes con COVID, ¿no? Hacen también una revisión sistemática y un metaanálisis. Encuentran a este biomarcador como probablemente un marcador temprano de mal pronóstico en pacientes con COVID. En esencia, como mencioné, este binomio de linfocitemia o linfopenia y neutrofilia, pues se basan en esto, en una respuesta del sistema inmunológico, ¿no? Innato frente a la inflamación sistémica, es decir, mayor inflamación sistémica, a mayor presencia de neutrófilos y a una menor respuesta del sistema innato, de repente una linfocitosis, serían un factor de riesgo. Inclusive, aquí está referenciado, pues se ve como pacientes que tenían un cociente LR mayor a 6.11 tenían mayor riesgo de mortalidad, por lo tanto el uso de corticoides era necesario, comparado con el valor menor de 6.11. En este estudio, que demuestran pues unos hallazgos muy interesantes, positivos, al momento de evaluar, pues llegan a la conclusión que los valores del NR se asocian con el desarrollo de gravedad y mortalidad en pacientes con COVID. Este biomarcador, este parámetro, digamos, que se obtiene del hemograma,
Si se encuentra elevado, podría usarse como un parámetro de pronóstico temprano y fácil para ver la gravedad y mortalidad en pacientes con COVID. Al final debemos entender que toda esta gran proporción, digamos, de resultados pudieran brindarse a nivel del hemograma, otros, ¿no? O de repente retículos, pues son parámetros que en los analizadores de nueva generación, en especial de alto rendimiento, como le llaman ahora, tendrían pues un valor agregado importante. La presencia de estos parámetros, la presencia de estos hemograma en los analizadores de hematología darían pues un valor agregado significativo. Entonces, esa es la idea, ¿no? La idea de ver cómo ya la tecnología comienza a incorporar dentro de sus plataformas tradicionales valores agregados que permiten salir de repente de una forma tradicional de ver un test a incorporar otros componentes dentro de sus plataformas para tener un beneficio. Hace poco tuvo la suerte de estar en Atlanta y justo premiaron en el concurso de premios de tecnología disruptiva en la Asociación Americana de Química Clínica, y una empresa ganó en realidad, donde ya comienza a incorporar estos conceptos de aprendizaje continuo, de machine learning, dentro de las plataformas, mediante algoritmos diferenciados, y donde ya involucran inclusive acá el genoma, por ejemplo, para predecir rápidamente la sepsis. En realidad, les recomiendo que vean todos los años, de hace mucho tiempo ya la ICC da estos premios, y pueden ver las tecnologías que probablemente en algún futuro se comenzarán a usar de manera más frecuente. Y así como hoy en día, por ejemplo, todos tenemos nuestro celular, y en el celular tenemos de repente nuestro correo electrónico, tenemos de repente radio, y podemos escuchar algunas emisiones, tenemos de repente alguna televisión, porque accedemos mediante la web, ya no necesitas un televisor, etcétera, etcétera. La tecnología tiende a integrar, la tecnología tiende a consolidar y a dar mayor satisfacción a los usuarios, en este caso en beneficio de los pacientes y de los profesionales que usamos. Y esa es la tendencia. Hace poco tuve la suerte de brindar una conferencia aquí en el país, en mi país, hablando de la importancia de las pruebas de laboratorio en relación al diagnóstico precoz de enfermedades crónicas no transmisibles. Y, por ejemplo, a mí me encantaría que existiera un equipo de estas características donde yo pudiera, mediante estos test, diagnosticar enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, enfermedad cardiovascular, próstata, cáncer de próstata, perfil renal, cáncer digestivo, y que inclusive me pudiera procesar diferentes fluidos. Sería fabuloso. Hay equipos que lo hacen de manera parcial, no incluye todos, pero esto para mí sería un equipo ideal. De la misma forma, hoy en día, por ejemplo, en esta publicación, ya se han validado algunos instrumentos en hematología clásicos digamos, de la plataforma en hematología, que tratan de incorporar nuevas pruebas, como por ejemplo la proteína C reactiva o la proteína amiloide A sérica. En este estudio ellos tratan de implementar estas nuevas dentro del hemograma, hacen ensayos de validación, todos los que están acá, de comparación de métodos. Por ejemplo, para el lo compara con un equipo, para el PCR lo compara con 2 equipos, y para el amiloide A sérico con otro. Al final, cuando hacen esto, hacen todos los ensayos, todos los experimentos de validación, encuentran la conclusión que este analizador es analítico satisfactorio y es adecuado su uso, por ejemplo, en laboratorios clínicos, emergencia y hospitales comunitarios. En el artículo están todos los resultados de correlación que encuentran cuando comparan, por ejemplo, la parte de hematología o las pruebas de bioquímica, el PCR y esta proteína. Y al final concluyen pues que este analizador hematológico ofrece un rendimiento analítico satisfactorio para determinar el hemograma, el PCR y esta proteína. Ahora, ¿por qué utilizan estas proteínas? ¿Por qué asocian estas proteínas de fase aguda al hemograma? Ya vamos a verlo más adelante. Acá, por ejemplo, en un estudio muy interesante donde ya asocian el hemograma a el aprendizaje automático, es decir, algoritmos de machine learning
que me permitirían evaluar cómo está ese hemograma mediante un sinnúmero de parámetros que están aquí. Acá están todos los parámetros que fueron considerados en este estudio, y se aplican diferentes modelos para tratar de evaluar cómo se comportaría este algoritmo solamente con estos parámetros y ver si es que esto ayudaría a diagnosticar rápidamente un paciente con COVID sin necesidad de hacerle una prueba molecular. Y por ejemplo, ellos encontraron que un modelo, que es el que se encuentra aquí, este modelo de acá, el Support Vector Machine, es el que tuvo mejor rendimiento con altos valores de sensibilidad y especificidad, y que inclusive se compara su rendimiento con pruebas de PCR. Es decir, estos modelos ya de inteligencia artificial asociados a parámetros de laboratorio serán los que se van a ir aplicando en un futuro, ¿no? La idea es validarlos y que al final, siendo útiles para identificar, en este caso, de manera temprana, pacientes con COVID-19, debido a su rápida disponibilidad de los hemogramas en diferentes entornos. Y esa es la tendencia. Sobre estas proteínas, por ejemplo, podemos ver, según el TIES, que es otro referente en medicina de laboratorio, son proteínas que se van a incrementar rápidamente por razones agudas, pero particularmente la proteína C reactiva y la proteína sérica OEDA se incrementan de manera significativa, el mencionado de manera extrema. Y es que de repente estos dos marcadores de proceso agudo han sido considerados para incluirlos en algunas plataformas por las características de su valor incrementado y rápido incremento en un proceso agudo. Hay obviamente innumerables biomarcadores que se utilizan para ver lo que, por ejemplo, hemos usado durante la pandemia, la ferritina, la procalcitonina, ¿no? Pero que necesitan, obviamente, otros instrumentos. Pero si tuviéramos el valor agregado de tenerle un instrumento, pues ayudaría mucho a su interpretación. Entonces, en estas diapositivas vamos a entender un poco la importancia de estos dos biomarcadores. La proteína C reactiva, como sabemos, es un test que se utiliza hace muchísimos años. Miren, el año 1930, Tillet y Francis describieron esta sustancia, ¿no? Que ya generara alguna reacción. En particular, hay algunas entidades clínicas que pueden inclusive incrementar hasta 1000 veces su valor. Por ejemplo, un infarto de miocardio, un trauma, una cirugía, un proceso infeccioso, una inflamación o inclusive un cáncer. Como pueden ver rápidamente, no es específico, pueden haber múltiples razones por las cuales se incrementa, ¿no? Y este aumento generalmente ocurre dentro de las primeras 6 a 12 horas y puede alcanzar un punto máximo alrededor de las 48. Hay enfermedades, como por ejemplo algunas virales, que también generan un incremento importante, aunque tradicionalmente se incrementan por infecciones bacterianas. Pero por ejemplo, el virus de la influenza o la mononucleosis lo incrementan a valores por encima de 10 miligramos por decilitro. Es definitiva, al ser un virus ARN, como pasa con el coronavirus, hemos visto también que en el COVID la proteína se incrementa de manera significativa. También sabemos que esta proteína se incrementa en pacientes con riesgo coronario o pacientes con aterosclerosis por su componente inflamatorio. Acá también del TIEX podemos ver cómo se correlacionan los valores de PCR con LDL altos, ¿no? E incrementan obviamente el riesgo. PCR más altos, LDL más altos, mayor riesgo en estos pacientes al momento de la estratificación. Y ya en esta revisión puntual, donde evaluamos pues la relación de proteína C reactiva en pacientes con COVID o con otras infecciones virales, podemos ver pues que los pacientes con COVID grave en especial tienen niveles altos de mediadores inflamatorios, ¿no? Y que estos marcadores pues identificarían temprana o podían predecir de manera temprana la progresión de la gravedad del paciente. La proteína C reactiva indudablemente es una de esas proteínas de fase aguda y regulador activo de la inmunidad innata del huésped. Se ha visto que los pacientes con COVID incrementan de manera significativa el PCR y hay algunos estudios que tratan de ver probablemente por qué razón ha pasado esto, y es que muchos de estos pacientes con COVID que han sido afectados pues ya tenían
preexistencias o tenían otras enfermedades y asociado a la infección de SARS-CoV-2 y el componente inflamatorio agregado, pues simplemente se disparó esta proteína, ¿no? Por ejemplo, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes con diabetes mellitus, pacientes con derrames cerebrales o antecedentes de stroke, pacientes con complicaciones sépticas. Entonces, este binomio de COVID y enfermedades generaron pues incrementos importantes del PCR. Y aquí tienen todas las bibliografías si quisieran individualmente en relación a esta revisión. Yo les recomiendo que la hagan porque está muy, muy bonita. De la misma forma, la evidencia pues demuestra que el PCR es un marcador inespecífico de inflamación, pero que se asocia a gravedad y pronóstico en las respuestas inflamatorias excesivas por el COVID, ¿no? Especialmente pacientes con enfermedad cardiovascular, diabetes, accidente cerebrovascular y sepsis. Yo les recomendaría también que revisen este artículo muy interesante en Nature Review Rheumatology, donde ve pues ya la característica de diferentes biomarcadores. Y van a ver pues cómo diferentes órganos, ¿no?, van a generar inflamación por el tema de la unión a los receptores AC2 por el SARS-CoV-2. Esta inflamación, en definitiva, pues produce un comportamiento en relación a los síntomas. Y me encantó esta lámina porque asocia al PCR en relación a su aparición y decremento, incremento y decremento en el tiempo en relación al periodo de tiempo. Por ejemplo, el PCR podemos encontrarlo entre las 5 a 15 días probablemente de incremento importante desde el primer día de síntomas, ¿no? Por lo tanto, la proteína C reactiva pues es un excelente biomarcador de inflamación. Como habíamos visto al inicio en la publicación del TIEDS, la proteína sérica de amiloide A también es otra proteína que se incrementa de manera significativa en procesos agudos, traumas, infecciones u otros estímulos inflamatorios. Esta familia, digamos, de proteínas están relacionadas a una respuesta de fase aguda, ¿no? Y que incrementan también de manera significativa, importante. Estas proteínas en general están asociadas a remodelación tisular, por ejemplo, con metaloproteinasas, cambios tisulares en la arteriosclerosis, pacientes con metástasis, inflamación pulmonar, casos de salud materno-fetal, en fin, está asociado a un sinnúmero de incrementos. Igual hay metaanálisis que han abordado la presencia de esta proteína y vemos también acá una fuerza de estos estudios. Al final se incluyeron 19 estudios donde se ve pues un incremento y la mayoría dan evidencia de que se incrementa de manera importante los valores de esta proteína en pacientes con SARS-CoV-2. En esta revisión pues y metaanálisis, las concentraciones de esta proteína fueron más altas de los pacientes en COVID que tenían presentación grave y aquellos que no sobrevivieron durante el seguimiento, comparado con aquellas formas leves o aquellos pacientes que sobrevivieron. Entonces la presencia también de esta proteína, de este biomarcador en pacientes con COVID sería de mucho valor agregado. La medición al final de este biomarcador de fase aguda, solo o en combinación con otros parámetros, por ejemplo, si la asociamos a PCR, si la asociamos a la linfopenia, si la asociamos al cociente neutrófilo linfocito, pues dan un valor mucho más robusto, digamos, para poder utilizarlo en este caso específico del hemograma y otros biomarcadores en épocas de pandemia. Entonces son útiles para estratificar el riesgo y el seguimiento clínico en estos pacientes. Entonces, muy bien, para resumir, digamos, el propósito de esta conferencia es entender que los analizadores de alto rendimiento, los analizadores modernos, ya no solamente incorporan el hemograma en sí como un producto final dentro de su proceso analítico, sino que también pueden incluir otros biomarcadores como estas proteínas de fase aguda que ayudarían, en este caso, a rápidamente pronosticar y predecir la gravedad de pacientes con COVID-19. Al final, yo creo que los principales beneficiados serían obviamente los pacientes al poder nosotros tener resultados que me permitan una intervención oportuna,
mediante de repente definir claramente cuál sería el plan de trabajo en los sistemas de salud. Los profesionales de laboratorio también, con el uso adecuado de estos analizadores, permitiría tener mejores resultados. Y en definitiva, pues si con un test puedo obtener 3 resultados importantes, se diría, tiene un impacto importante en el costo. Muy bien, eso ha sido el objetivo de esta presentación. Yo agradezco bastante a Arimay por la invitación y permitirme dirigir a todos ustedes, y quedo al final completamente dispuesto para resolver sus inquietudes cuando termine la siguiente conferencia. Muchas gracias. Soy Luis Figueroa desde Lima, Perú, y ha sido un honor dirigirme para todos ustedes.